¿Cuántos tipos de sexo existen? ¿Serán 2 o 3? Es una pregunta muy común que nos hacemos, y tal vez pienses que con sexo me refiero a los heterosexuales, homosexuales o bisexuales, cuando en realidad estas son orientaciones sexuales. También es común que la gente tienda a pensar que el sexo solo está determinado por la genitalidad, las hormonas o el aspecto físico. Incluso he escuchado de algunos amigos pensar que sexo y género son lo mismo. Antes que nada, primero vamos a definir qué es el sexo y qué diferencias hay con la sexualidad humana y también con el género. Sin más que preguntar, pónganse cómodos en la casa de Hipócrates. La palabra sexo, desde su origen etimológico, deriva del latín sexus, que a su vez deriva de la palabra sectus, el cual significa separación. Es por eso que cuando hablamos de sexo biológico, estamos hablando de un conjunto de rasgos característicos de los individuos de una especie, como la nuestra, dividiéndonos en el sexo femenino y masculino, lo cual hace posible a la reproducción sexual a través de la fusión de los gametos sexuales. Por otro lado, cuando hablamos de la sexualidad humana, nos alejamos un poco de las determinaciones biológicas a partir del surgimiento de los componentes emocionales, subjetivos, cognitivos y sociales que tanto nos caracterizan, y que a diferencia de la sexualidad animal, que está genéticamente programada, es decir, que es instintiva, la nuestra está atravesada por la cultura, mediada por el lenguaje y las significaciones subjetivas, en la cual juega un papel importante el deseo. Una vez aclarado todo esto, ¿cuántos tipos de sexo existen? Existen 10 tipos de sexo. Dentro del sexo biológico existen 7 sexos y los últimos 3 corresponden a los sexos de la vida postnatal. De los 7 sexos biológicos, los 3 primeros son genotipos sexuales y los 4 últimos son fenotipos sexuales. Primero está el sexo génico, el cual consiste en la presencia o ausencia del gen SRY. Este gen, por sus siglas en inglés que significan Sex Determining Region Y, y como dice su nombre, es un gen de determinación sexual que está localizado en el brazo corto del cromosoma Y. Este gen libera una proteína llamada TDF o factor determinante del testículo que estimula la diferenciación para que se forme el testículo a comienzos de la 7ª semana del desarrollo del embrión. En cambio, si este gen no está presente, a inicios de la 9ª semana pasa de ser la gónada indiferenciada a desarrollarse el ovario. Por lo tanto, puede ser de dos tipos, el SRY positivo para el masculino y el SRY negativo para el femenino. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen la información genética de los individuos. En nuestro caso, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son autosomas y el último par son los cromosomas sexuales, también llamados gonosomas, los cuales participan en la determinación del sexo. Tenemos 2 cromosomas sexuales, el X y el Y. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen uno X y el otro Y. Hay que recalcar que al momento de la fecundación, los óvulos contienen solo el cromosoma X, mientras que en el espermatozoide puede contener un cromosoma X o uno Y, lo que quiere decir que el espermatozoide será el determinante del sexo. Morfológicamente son muy diferentes, ya que el cromosoma X es un cromosoma mediano, submetacéntrico, perteneciente al grupo C del cariotipo humano. En cambio, el cromosoma Y es pequeño, subacrocéntrico y pertenece al grupo G del cariotipo. Este cromosoma tiene un brazo largo con una gran zona heterocromática terminal y un brazo corto que contiene el gen SRY. Consiste en la presencia o ausencia de los corpúsculos de Barr, que son una masa heterocromática que se encuentran en el núcleo de las células somáticas femeninas, que se forman por la condensación de la cromatina sexual de uno de los 2 cromosomas X femeninos. Por lo tanto, si no existen corpúsculos de Barr, será una cromatina sexual negativa en los hombres, y si esta está presente, será cromatina sexual positiva para las mujeres. En este sexo nos referimos a las gónadas masculinas, que son los testículos, y las gónadas femeninas, que son los ovarios. Primero, los testículos son órganos ovoides pares que están dentro del escroto y se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Los testículos están suspendidos de los cordones espermáticos y adheridos al escroto por los ligamentos escrotales. Esta gónada cumple una doble función. Producen las células sexuales, los espermatozoides, y la hormona sexual masculina, la testosterona, aunque esto no quiere decir que no se encuentre en las mujeres.
porque sí lo producen los ovarios, pero en una concentración baja. Esta hormona es la encargada de inducir el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios. Los ovarios son estructuras pares con forma de almendra. Cada ovario está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero a través de un pliegue peritoneal llamado mesovario. Esta gónada tiene dos funciones interrelacionadas: la producción de ovocitos, que en su desarrollo pasarán a ser óvulos en el proceso de la ovulación, y la producción de hormonas esteroideas, siendo dos grupos principales de hormonas esteroideas: los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen las características sexuales secundarias. Y los progestágenos preparan los órganos sexuales internos, como el útero, para el embarazo, al promover cambios secretores en el endometrio. Son los tipos de conducto genital, los cuales tienen derivados específicos: los conductos de Wolff para los hombres y los conductos de Müller para las mujeres. El conducto mesonéfrico o de Wolff es una formación embrionaria doble que une a los riñones primitivos llamados mesonefros y la cloaca. De este conducto, en los hombres se formará el epididimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Y en las mujeres este conducto involuciona. El conducto paramesonéfrico o de Müller es un conducto embrionario par. Cada uno está lateralizado de los conductos mesonéfricos y la cresta urogenital, que luego, cruzándose ventralmente, pasarán a alcanzar el seno urogenital. En este conducto, en las mujeres, se desarrollarán las trompas de falopio, el útero y la cúpula vaginal. Hace referencia a los órganos sexuales externos. Por un lado se encuentran los genitales masculinos, el pene y el escroto, y los genitales femeninos, que son el clítoris, los labios mayores y menores. Son los órganos copuladores en la reproducción sexual, pero no solo eso, sino también forman parte del placer sexual que queda instaurado en la respuesta sexual humana. Este sexo se basa en los caracteres sexuales secundarios, los cuales son estimulados por las hormonas sexuales de las que hablamos anteriormente y por otros aspectos anatómicos y fisiológicos. En los hombres se caracterizan por el incremento de la masa muscular, la voz se vuelve grave, la cintura escapular se ensancha mientras que la cintura pélvica se queda estrecha, crecimiento de pelo, del vello púbico, de la barba y del cuerpo en general, crecimiento de los genitales, entre otras características. En las mujeres hay un incremento de la masa adiposa, voz aguda, se ensancha la cintura pélvica y queda estrecha la cintura escapular. Hay un crecimiento de mamas y del vello púbico, escaso pelo corporal, entre otras. Hasta el momento hemos hablado sobre los tipos de sexo biológico, o más específicamente las formas de determinar un sexo. En cambio, de ahora en adelante, estas tres últimas son las que poseen mayor variabilidad, en especial en el de crianza y en el psicológico, debido a que, como dijimos antes, forman parte de la sexualidad humana, ya que están compuestas por la subjetividad, las emociones, por procesos cognitivos, por una sociedad y por una diversa cultura existente en el mundo. Aquí se ven las pautas de crianza, que están fundamentalmente determinadas por la relación materna y paterna durante la primera infancia del individuo. Se establecen los roles y se sientan las bases de los comportamientos de cada sexo. Está determinado por el registro civil de acuerdo con el certificado de nacimiento y se avala con el documento nacional de identidad. Y por último, este es el sexo que queda desarraigado de las influencias biológicas y que tiene más variables, ya que esta está constituida por tres elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Aquí se toma la percepción subjetiva sobre uno mismo, sobre cómo se siente, con qué rasgos se identifica, la atracción sexual, afectiva y psicológica que siente una persona hacia el sexo opuesto o de su mismo sexo, y por último a los patrones de comportamiento, normas sociales que sean afines de un sistema social determinado, que sin embargo con el paso de los años va cambiando, se van aceptando nuevos roles sin distinciones de género de cada persona, contribuyendo en las sociedades para así proyectarse un mejor futuro.